Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam al Jami'. Hoy quiero hablar de algo fascinante que está presente en las cartas de San Pablo, en la carta a los Romanos, y precisamente de Cristo como propiciatorio, como medio de propiciación, como medio de expiación, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 25. Quiero hacer una lectura teológica de Cristo como propiciatorio en el contexto del Antiguo Testamento y de la antigua tradición judía. Esto también, espero, nos ayudará a todos a entrar de manera más profunda en este tiempo propicio de la Cuaresma, que es un camino maravilloso, un camino bautismal, catecumenal, según la Iglesia primitiva, porque la Cuaresma tiene una relación muy estrecha al catecumenado, el camino pascual. La Cuaresma es un camino pascual. Quiero empezar con una cita de San Bonaventura, que nos acompañará desde el comienzo al final, pienso en el próximo episodio, que precisamente presenta a Cristo como propiciatorio. Así dice San Bonaventura: Cristo es el camino y la puerta. Cristo es la escalera y el vehículo, como propiciatorio colocado sobre el arca de Dios y misterio oculto durante siglos. Quien mira a ese propiciatorio, después de haberse convertido plenamente, mirándolo a él, suspendido en la cruz, con fe, esperanza, caridad, con la devoción, la admiración, el júbilo, la estima, la alabanza y la alegría, celebra con él la Pascua, es decir, el paso para cruzar mediante la vara de la cruz el Mar Rojo, entrando desde Egipto en el desierto. Y aquí saborea el maná escondido, descansa con Cristo en la tumba casi muerto exteriormente, sintiendo, sin embargo, en la medida de lo posible y según el estado de su camino, lo que en la cruz se le dijo al ladrón que estaba junto a Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Maravilloso. Entonces, empezamos con Romanos 3:25, que presenta a Jesucristo como hilasterion, como se dice en griego, o en hebreo caporet, o sea, propiciatorio, medio de propiciación o medio de expiación. Y este propiciatorio se rociaba con sangre en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación. Y para entender bien este lugar misterioso,
no basta con leer el Antiguo Testamento. Claro, está en el Antiguo Testamento el caporet, el propiciatorio, pero hay que conocer también la tradición judía, que nos ayuda a captar todo el simbolismo que concentra este lugar de la propiciación. La caporet, yo utilizo el femenino porque en hebreo caporet es femenino, la caporet estaba en el Santo de los Santos, lo que llamamos medio de expiación, de propiciación o propiciatorios, en hebreo caporet. La caporet estaba en el Santo de los Santos, en la parte más interna e inaccesible del templo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, justamente en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación. Hoy incluso los judíos se orientan hacia ese lugar cuando rezan, porque es el corazón del templo y por tanto de la fe judía. Y San Pablo ve en este lugar o en este objeto una prefiguración de Cristo. Comprenderlo nos ayuda a entrar en la cristología paulina, a entender mejor conceptos como expiación y reconciliación, tan importantes también en la Cuaresma, y en general nos ayudará a descubrir la riqueza de nuestra fe cristiana. Por eso esta emisión se llama A las fuentes de la fe en Tierra Santa. Vamos a las fuentes de la expiación, por cuanto posible, porque este lugar de expiación, este propiciatorio, es un símbolo poderoso que nos abre también la puerta, o que abre la puerta a la dimensión mística de la fe, como veremos en el próximo episodio. Entonces, en la carta a los Romanos 3:25, San Pablo hace una afirmación sobre Cristo que revela una profundidad abismal y sintetiza admirablemente su arraigo en el judaísmo y al mismo tiempo claramente la certeza del cumplimiento de este último en el misterio de Cristo mismo. Así dice San Pablo en Romanos 3:25, Dios lo constituyó, quiere decir, Dios constituyó a Cristo medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios. Actuó así para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Hasta aquí San Pablo. Y aquí San Pablo utiliza un término griego para expresar medio de propiciación, que es el término hilasterion, que traduce en la nueva versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, traducido como medio de propiciación. Y en la Septuaginta, es decir, en la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, este término hilasterion traduce el hebreo caporet. ¿Qué quiere decir caporet? Esto es el problema, que no se sabe exactamente. Sabemos que caporet deriva de la raíz del verbo kafpe resh en hebreo, o sea, caper, lechaper, que significa cubrir y luego expiar. Y estos dos significados, cubrir y expiar, confluyen en esta caporet. ¿Qué era la caporet? Era al mismo tiempo la cubierta del arca de la alianza y el lugar donde se producía la expiación gracias a la sangre derramada sobre ella. Y claramente en latín, en la versión de la Vulgata de San Jerónimo, la traducción es propitiatorium, entonces medio de propiciación. Cabe señalar, sin embargo, desde el comienzo, que los expertos discrepan sobre cómo debe interpretarse el término hilasterion en este versículo de San Pablo. Algunos
admiten una referencia a la Caporet, entonces al lugar de expiación, y así también es la interpretación de Orígenes. Entonces traducen el término como propiciatorio, trono de misericordia o similares. Otros tienen dudas sobre esta referencia y prefieren la traducción más genérica de instrumento de expiación o similares. Claramente aquí no puedo discutir este asunto, pero yo inclino por la referencia a la Caporet, o sea, a este lugar del propiciatorio, del arca de la alianza, por varias razones. En primer lugar, ya en el Antiguo Testamento y en Filón de Alejandría hay recurrencias de este término griego hilasterion para señalar el lugar de la propiciación, o sea, en el arca de la alianza. En segundo lugar, también el contexto de la carta a los romanos se centra en los temas de la justicia de Dios y el juicio, de la Torá, o sea, de la ley, y las transgresiones contra la ley, del dominio del pecado sobre el hombre, todos temas que concuerdan bien con la recurrencia del Yom Kippur, del día de la expiación, en el que, obviamente, este objeto, este lugar, la Caporet, tenía un papel central, el lugar de expiación o el propiciatorio. En tercer lugar, San Pablo utiliza una expresión, habla de la remisión de los pecados pasados y de la sangre, que pueden ser otra clara alusión al Yom Kippur, al día de la expiación, único día en el que, en la época del templo, en la época de Jesús, un judío podía recibir el perdón de los pecados. Y esto no ocurría, cuidado, no ocurría sin la sangre rociada sobre esta Caporet, sobre este propiciatorio. Entonces, en Romanos 3:25 parece, o se puede entender este versículo en el sentido de que Dios predestinó a Cristo como propiciatorio, como si dijera que estaba en el plan de Dios que el propiciatorio fuera una prefiguración de Cristo y que éste cumpliera la realidad que prefiguraba el propiciatorio. La Caporet, quizá no por casualidad, sigue envuelta en misterio hasta hoy. Lo repito, no se sabe bien qué era este objeto llamado en hebreo Caporet, que traducimos con propiciatorio. Lo que sabemos es que la Caporet era situada en el Santo de los Santos, entonces en el lugar más santo del templo, más íntimo, tanto que el Santo de los Santos se denominaba Bet HaCaporet, casa del propiciatorio. Era forjada en oro puro, la Caporet, de 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho, exactamente como el Arca de la Alianza. Y probablemente la Caporet era la tapa del Arca de la Alianza. O en cualquier caso, estaba colocada sobre la Arca de la Alianza y tal vez, esto es muy importante, se identificaba con el lugar del trono de Dios, porque Dios aparecía exactamente en el Santo de los Santos, o sea, se manifestaba, era presente sobre la Caporet. Por eso se llama ese lugar trono de Dios, trono de la gracia, una expresión utilizada también en la carta a los hebreos. Y la Caporet, en sus extremos, había 2 querubines de oro que la cubrían con sus alas, la cubrían con sus alas, los 2 querubines de oro. Y desde la Caporet, como dice el libro del Éxodo, el libro de los Números, desde la Caporet, desde el propiciatorio, Dios hablaba a Moisés en la tienda y allí se reunía con él. Y en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación, el sumo sacerdote, y solo él, y solo en ese día, entraba
en el Santo de los Santos, y allí debía quemar incienso para que una nube cubriera la caporet, el propiciatorio, ya que el Señor se manifestaba allí en medio de la nube. Y sobre la caporet el sumo sacerdote rociaba la sangre de las víctimas sacrificiales, lo que daba lugar a la expiación y al perdón. Y de este modo la sangre del sacrificio se acercaba lo más posible a Dios. En el templo de Jerusalén, el encuentro más cercano entre Dios y el hombre tenía lugar, por tanto, el día de Kippur, en el día de la expiación, porque el sumo sacerdote, en nombre de Israel y de toda la humanidad, era admitido en la presencia misma de Dios para realizar la expiación para todo el pueblo. El acceso más allá del velo del Santo de los Santos significaba la posibilidad de la expiación universal y simbolizaba la apertura de las puertas de la misericordia, como decimos en hebreo, Sha'ar Rachamim, de las profundidades abisales de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el velo del Santo de los Santos, acceder más allá del velo del Santo de los Santos, lo que hacía el sumo sacerdote, era, obtenía la expiación universal de todos, y era un símbolo que se abrían las puertas de la misericordia, las puertas del cielo. Y eso es importante para nosotros, porque en el Nuevo Testamento Jesucristo es considerado al mismo tiempo como el sumo sacerdote, la víctima perfecta y el propiciatorio por excelencia. Y, como dice el Nuevo Testamento, Jesucristo por eso realizó la expiación perfecta y definitiva de los pecados. Y esto es importante para nosotros porque hemos sido justificados, perdonados en la sangre santísima de Cristo. O sea, nuestros pecados hoy, ahora, están ya perdonados. Claro, después necesitamos el sello del sacramento, claramente, o de los sacramentos, pero Cristo ya realizó esta expiación perfecta, porque Él, como dice San Pablo, ha devenido para nosotros expiación, redención, justificación. Jesucristo es nuestra santidad. Entonces, San Pablo, en la carta a los romanos, declara claramente que Jesús se ha convertido para los hombres, todos bajo el dominio del pecado y privados de la gloria de Dios. Jesús se ha convertido para nosotros los hombres en lugar de expiación y redención, porque se ha sustituido a los hombres, al igual que las víctimas sacrificiales en el día de Yom Kippur, en el gran día de la expiación. Entonces Dios nos ha justificado en virtud de la redención de Cristo Jesús, preestableciendo a Cristo como propiciatorio, como dice San Pablo, y poniéndolo delante de nosotros los creyentes. Dice así literalmente San Pablo, poniéndolo delante de los creyentes. Ahora, sin embargo, la expiación se concede en virtud de la sangre santísima de Cristo, por cuya fe el hombre es justificado. Somos preciosos, no podemos despreciarnos, porque nosotros tenemos el valor máximo, que es la sangre misma de Cristo. Así, la humanidad es redimida, ya redimida, porque Dios ha hecho de su Hijo el lugar de la mediación, porque esta caporet, este propiciatorio, era el puente entre Dios y los hombres. Entonces, Dios ha hecho de su Hijo Jesucristo el lugar de la mediación y de la expiación universal, quiere decir para todos los hombres, sustituyéndose a nosotros y por nosotros, para que fuéramos justificados y salvados. Sí, nosotros somos muertos, resucitados, pecadores perdonados,
Por eso podemos empezar con gran confianza el camino de la Cuaresma, este camino de la misericordia, hasta la Pascua, al cielo, a la verdadera tierra prometida que Cristo ya nos ha abierto. Él, el verdadero y definitivo sumo sacerdote que nos ha abierto el velo del Santo de los Santos para abrirnos un camino maravilloso de conversión hasta el paraíso, hasta el cielo que podemos experimentar ya en esta vida, gracias a su redención. Él, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que ha cargado con nuestros pecados, se ha cargado de nuestros pecados. Por eso ahora vamos a hacer una pausa, a meditar sobre todo esto con el canto Cordero de Dios. Entonces, después de haber introducido el tema, nuestro tema en la primera parte del episodio, estamos hablando de Cristo como propiciatorio, como nuestra propiciación y expiación. Ahora vamos a profundizar en el lugar más santo en el Antiguo Testamento de todo el mundo, de todo el universo, que es el Santo de los Santos, el lugar más íntimo, más adentro del templo de Jerusalén. El Santo de los Santos, como es sabido en la tradición judía, se considera la puerta del cielo, el acceso al Edén, al jardín del Edén y al templo celestial, el axis mundi, es decir, el punto de comunicación entre el cielo y la tierra, y podemos decir el lugar del cara a cara entre Dios y el hombre, porque Dios hablaba cara a cara con Dios en el Santo de los Santos, en la tienda de la reunión. Y este cara a cara entre Dios y el hombre tenía lugar precisamente delante de la caporet, del propiciatorio. Ahora bien, hemos dicho que en sus dos extremos, en los dos extremos de la caporet, del propiciatorio, había dos querubines de oro que tenían los rostros uno frente al otro y la mirada dirigida
uno hacia al otro. Y en medio de los dos querubines, en el espacio vacío, aparecía Dios, o estaba Dios. Y el texto sagrado dice literalmente que sobre los con relación a estos querubines, que su rostro era un hombre hacia su hermano. Dice así literalmente el texto hebreo, Ufneem ish el achiv. O sea, que estos dos querubines que estaban sobre el arca de la alianza, entonces que estaban a los extremos de la caporet, el propiciatorio, dice literalmente el texto hebreo que su rostro era un hombre, es decir, cada uno hacia su hermano. ¿Por qué es importante traducir literalmente este versículo? Vamos a ver, porque en la tradición judía los querubines aluden a la relación de los hombres entre sí y con Dios, como se afirma en el Talmud, cuando el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios, los querubines se vuelven uno hacia el otro como un hombre y una mujer que se aman, como señal de que Dios ama a Israel, mientras dice el Talmud que cuando no la cumplen, cuando el pueblo no cumple la voluntad de Dios, los querubines vuelven su rostro hacia la pared. Y algunos rabinos también han visto en el cara a cara de estos dos querubines el vínculo entre el amor al prójimo y el amor a Dios. O sea, cuando el hermano se vuelve hacia el rostro del hermano, cuando nosotros nos volvemos hacia el hermano, hacia su rostro, Dios se manifiesta allá, en medio de ellos, en medio de los hermanos, en medio de los hermanos, como entre los querubines del arca de la alianza, que se miraban el uno al otro. Eso significa que cada hombre, esto tiene una resonancia existencial muy importante, o sea, quiere decir para nuestra vida personal, porque quiere decir que cada hombre es esencialmente un ser en relación con Dios y con el prójimo, con el otro, con los demás. Pero también quiere decir que Dios aparece cuando el hermano descubre el rostro del otro. Esto es importantísimo porque sabemos, ¿no?, los problemas que están a nuestros alrededores en este mundo, el deseo o la voluntad de cancelar el rostro del otro. Pero Dios aparece solo cuando nosotros descubrimos el rostro del otro, del hermano. El rostro del otro es así revelación de la trascendencia, icono del rostro invisible de Dios. Repito, el otro, el hermano, es el icono del rostro invisible de Dios. Y es interesante, ya el Talmud compara un texto del Éxodo con Génesis 33:10, en el que Jacob afirma haber visto el rostro de su hermano, de Esaú, su hermano rival, enemigo. Dice literalmente el texto hebreo, ¿cómo se ve el rostro de Dios? Es una de las frases más hermosas del Antiguo Testamento, cuando Jacob se reconcilia con su hermano Esaú y le dice, Raiti faneja kirot pene Elohim, vi a tu rostro como se ve el rostro de Dios. Aunque estas tradiciones de las cuales hemos hablado son posteriores a la época de Jesús, entonces del segundo templo, hay que reconocer que ya había una meditación profunda sobre este propiciatorio, sobre la caporet, que se remonta al gran exégeta y filósofo judío Filón de Alejandría, casi contemporáneo a Cristo. Filón de Alejandría ve en este propiciatorio el emblema, fijaos, del poder misericordioso de Dios. Por eso tiene una relación con la Cuaresma. Y Filón atribuye a los dos querubines un simbolismo cósmico por el que
los dos querubines aluden a los dos hemisferios que marcan la Tierra como centro del universo y tienen también un simbolismo teológico. O sea, los dos querubines representan las dos potencias divinas supremas, la potencia creador y la potencia real de Dios. Y en medio de estas dos potencias, dice Filón, se encuentra el Logos divino, la palabra divina. Entonces, como he dicho, no se sabe exactamente qué era la caporet, este propiciatorio en el segundo templo, o sea, en el templo en la época de Jesús. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús ya no había arca de la alianza en el templo, porque había sido perdida definitivamente tras la destrucción del primer templo a manos de Nabucodonosor en el 586 a.C. Sin embargo, se sabe que el rito de la efusión de sangre en el Santo de los Santos sobre el propiciatorio todavía se llevaba a cabo. ¿Por qué? Porque de hecho, mientras el segundo templo aún estaba en pie, antes del 70 después de Cristo, el sumo sacerdote en el día del Yom Kippur de la expiación entraba en el Santo de los Santos, donde, en nombre de Israel y de toda la humanidad, pronunciaba el santísimo nombre de Dios, las 4 letras del santo nombre de Dios. Y lo hacía en la cámara más interna del templo, en el Santo de los Santos. En esta cámara más interna del templo, nadie excepto el sumo sacerdote podía entrar. Eso es importante porque todo el templo de hecho estaba concebido en términos de separación. A los paganos se les permitía el acceso al patio exterior de la gran explanada del templo, denominada por ello patio de los gentiles, pero se les prohibía cruzar la balaustrada que separaba la explanada de la zona del santuario propiamente dicha. Después, las mujeres judías podían entrar en la zona del santuario, pero sin traspasar el patio de las mujeres, se llamaba así en los tiempos de Jesús. A los hombres judíos se les permitía entrar en la zona más interna, o sea, en el área de los sacrificios, pero no podían adentrarse en el santuario propiamente dicho, cuyo nombre es el Santo, porque el Santo estaba reservado a los sacerdotes y solo a los sacerdotes, mientras que, como he mencionado, solo el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de los Santos una vez al año, lo que hacía con temor y temblor, ya que era el lugar de la Shejinah, como decimos en hebreo, o sea, de la santísima presencia de Dios, la morada misma de Dios, donde Dios moraba. Según el Antiguo Testamento, aunque Dios descendió en el tiempo y en el espacio para encontrarse con su pueblo, Dios no era visible ni representable en ninguna imagen. Esto es clarísimo en el Antiguo Testamento. Es prohibido representar a Dios en una imagen. Y esta es una revolución de la revelación bíblica, inspirada divinamente. Y esta revolución consiste en un Dios invisible, que muestra su gloria en la historia. O sea, en todas las religiones antiguas se intenta hacer un rostro de Dios, que sea un rostro lindísimo, armónico, estéticamente maravilloso, o un rostro que horroriza, porque Dios es el otro, el desconocido. Pero en todas las religiones se intenta hacer una imagen de Dios. En la revelación bíblica no, es prohibido, porque Dios habla antes de todo. Nosotros somos el pueblo del oído, de la escucha,
y después porque Dios se revela no en una imagen humana, terrena, sino muestra su gloria en la historia. Entonces Dios es inefable, es siempre el más allá, no se puede poner en una caja en nuestra cabecita. Es inefable, pero cuidado, es inefable, pero está lejos de ser desconocido, porque Dios ha entrado en la historia. Entonces Dios llena con su presencia, con su gloria, con su kavod, como decimos en hebreo, el santo de los santos, que sin embargo no contiene ninguna imagen suya, ninguna efigie suya. Es muy interesante porque esto resultaba incomprensible para un pagano. Por ejemplo, hay un texto del gran historiador romano Tácito, pagano, era un pagano, ¿no? Que en este texto se da a entender que el gran general Pompeyo Magno, general romano, tras conquistar Jerusalén en el año 63 a.C., entra en el Santo de los Santos. Y entrado en el Santo de los Santos queda profundamente decepcionado. Así escribe Tácito, el historiador Tácito: primero entre los romanos, Cneo Pompeyo sometió a los judíos y por derecho de victoria entró en el templo. Y desde allí se divulgó que no había ninguna imagen de Dios en su interior, sino un asiento vacío y vanos arcanos. Las murallas de Jerusalén fueron destruidas, pero el templo permaneció en pie. ¿Qué quiere decir este texto? Quiere decir que Tácito, pagano, se burla del corazón de la religión judía, el lugar tan celosamente custodiado y envuelto en misterio, el santo de los santos, el lugar de Dios, el trono de Dios, no sería en realidad más que un estrepitoso fracaso, ya que está totalmente desnudo y desprovisto de cualquier simulacro, no hay imagen. Pero sin embargo, según la fe judía, precisamente en ese lugar vacío de imágenes, y precisamente porque está vacío, allá está presente Dios mismo. O sea que lo que parecía ridículo para un pagano constituye toda la fuerza de la revelación bíblica. Dios está más allá de toda representación humana. Dios no puede ser definido, cosificado, encerrado en una imagen ni en una idea humana. En una palabra, Dios no es un ídolo. Dios no es un ídolo. Entonces esta caporet, este propiciatorio, es el trono de Dios. Y en este trono, Dios, en el espacio vacío marcado por los dos querubines de oro enfrentados, aunque permaneciendo invisible, Dios aparece en este espacio vacío marcado por los dos querubines que se miran el uno al otro. Dios, y aquí es muy importante, Dios, por lo tanto, se manifiesta en el Santo de los Santos precisamente porque hay ningún signo visible de su presencia. Dios está presente en el Santo de los Santos precisamente porque el lugar está vacío. Dios está contenido, comillas, contenido precisamente, entre comillas, está contenido allá precisamente porque es el incontenible. No hay lugar que pueda contener a Dios totalmente. Aparte, después, claro, con el don del Espíritu Santo sabemos que Dios habita de verdad en la iglesia y en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra persona. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero es interesantísimo porque en el Antiguo Testamento
Dios era presente en el Santo de los Santos, que era un lugar vacío entre los dos querubines, y esto, ya lo digo, es una prefiguración de la cruz de Jesucristo. O sea, en el Santo de los Santos Dios está porque no se ve, porque el lugar está vacío. En la cruz Dios está presente porque la cruz es la revelación suprema del amor trinitario de Dios, la revelación suprema del amor de Dios. Dios está allá donde parece que no está, porque claro, la cruz es un escándalo sabemos, para los que no creen, pero allá en este lugar vacío, en la cruz misma, está Dios mismo, que es Cristo. Allá resplandece la gloria de Dios en este lugar vacío que es la cruz, que es nuestra cruz también, en nuestros sufrimientos, aunque muchas veces esto no es una poesía, es difícil verlo. Necesitamos una iluminación celestial, una luz, la luz de la fe. El Santo de los Santos es, por lo tanto, la misteriosa encrucijada de la ausencia de Dios, o sea, de la inmanencia de Dios, porque Dios mora de verdad en ese lugar, pero también de la trascendencia divina. Dios mora allá precisamente porque no puede estar contenido allá, porque Dios no está en una construcción humana, solo está siempre más allá, es el incontenible, el infinito, por excelencia, claramente. Entonces ahora vamos a rezar con un canto que son que habla del acontecimiento de Cristo, o sea, que nos presenta Cristo en la cruz, y este diálogo maravilloso con la Virgen María, que hace esta experiencia, experimenta este vacío de la cruz, su alma fue traspasada. Entonces ha experimentado este vacío, claro, de la cruz, también en su interior, pero en esta cruz ella quedó llena de Dios. Por eso es María, Madre de la Iglesia, la nueva mujer, la nueva Eva, que ha nacido como imagen de la Iglesia. La Iglesia ha nacido del costado de Cristo, de este lugar traspasado, podemos decir vacío. Ha nacido para nosotros una nueva vida, un nuevo camino en el costado de Jesucristo. Mujer, he ahí a tu hijo. He ahí a tu hijo. He ahí a tu hijo. Ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Enséñanos
Tengo sed, tengo sed. Todo se ha cumplido, todo se ha cumplido, todo se ha cumplido. María, Madre mía, María, Madre nuestra, ven a vivir conmigo, ven a mi casa y enséñanos a amar a tu Hijo como lo has amado tú, y enséñanos a amar a tu Hijo como lo has amado tú. Entonces, ahora vamos a hacer una conclusión para sacar los frutos de todo lo que hemos dicho. En el Nuevo Testamento, según la fe cristiana, Dios se hace hombre y por lo tanto se autolimita en un tiempo, en un espacio concreto. Pero sigue siendo cierto que como Dios permanece siempre más allá de cualquier determinación. Y eso es muy interesante, vamos a hablar más en profundidad la próxima vez, pero quiero decir que es muy interesante que en el relato de la aparición de los ángeles, después de la resurrección de Cristo, el autor del cuarto evangelio, del evangelio de Juan, afirma que Santa María Magdalena se inclinó hacia el sepulcro y vio a los ángeles sentados, uno a la cabecera y otro a los pies donde había sido depositado el cuerpo de Jesús. Y de este modo se alude a lo que hemos hablado, al hecho de que el sepulcro es el cumplimiento de lo prefigurado por la caporet, por el propiciatorio, con los dos querubines en sus extremos. Así como en el Santo de los Santos Dios aparecía en el espacio vacío entre los dos querubines, también el sepulcro vacío grita toda la presencia y el poder divinos. Grita que Dios es vivo, que Cristo ha verdaderamente resucitado. Entonces, eso es muy importante porque, claro, dice el Evangelio de Juan, Cristo mismo dice, quien ve a mí ve al Padre, quien ve a Cristo ve al Padre. Pero por otro lado, en esta vida siempre vemos a Jesucristo como a través de un velo, que es el velo del Santo de los Santos, que ahora se ha convertido para nosotros en el velo de la humanidad de Cristo. Esto es interesantísimo. En la encarnación, la divinidad de Cristo sigue velada por su humanidad, pero en Cristo crucificado, el velo del Santo de los Santos se rasga definitivamente. Por eso los evangelistas subrayan o narran que cuando Cristo muere en la cruz, el velo del Santo de los Santos se rasga definitivamente, o sea, se abre el Santo de los Santos y no solamente el templo, sino el santuario celestial. El hombre tiene acceso a Dios. Alegrámonos nosotros ahora en Jesucristo, en su misterio pascual, tenemos una vía abierta. Por eso la Cuaresma es un camino. Tenemos acceso a Dios. Entonces, esto es maravilloso porque nos habla también a nuestra vida, porque en la cruz de Jesucristo hemos visto el rostro mismo de Dios.
Entonces, podemos decir que Jesucristo, que es el más hermoso entre los hijos de los hombres, podemos decir que es el transfigurado, se ha convertido en la cruz para nosotros en el desfigurado, como dice el profeta Isaías. El rostro inefable de Dios, como hemos dicho, que en el Antiguo Testamento era prohibido ver, hacer una imagen de este rostro glorioso, en Jesucristo se ha convertido en aquel ante el cual se cubre el rostro, o ante quien se vuelve el rostro, como dice el profeta Isaías. Y esta es una paradoja, mas es la paradoja más hermosa, que sana todas nuestras contradicciones y abre espacios inmensos. Dios es visible precisamente donde es invisible, está presente donde parece ausente y silencioso. En una palabra, muestra su gloria en nuestros silencios, en nuestros vacíos, en la cruz, donde parece que no está, allá está Dios. Por eso dice el Salmo, si aunque tengo que bajar a los infiernos, allá encuentro a Dios, en el sentido que no hay lugar, claro, en nuestra vida, en nuestros vacíos, en nuestros infiernos existenciales, no hay lugar vacíos que Dios no haya rellenado con su presencia, con su gloria, porque nos ama, porque nos quiere, y por eso quiere rellenar nuestra vida de la resurrección, de su luz pascual, y por eso necesitamos la Cuaresma, necesitamos también vaciarnos a nosotros mismos, volver a la humildad, a renegar a nosotros mismos, a morir nosotros mismos para resucitar con Cristo como ser nuevos, ser celestiales, para acoger de manera plena la naturaleza divina. Muchas gracias, os deseo un feliz camino de Cuaresma y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Muchas gracias y hasta la próxima. Se ha apagado la luz, ya lloran los cielos por aquel hombre del madero que por amor su vida dio. Con su último aliento al cielo exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El velo del templo en dos se partió cuando el Señor en un suspiro expiró. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, Jesús, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio.